La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a parte más importante, nos acompaña el ingeniero César Fernández, muy conocido por lo aquello de República Dominicana 2044, pero ahora viene en su condición de miembro de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo y también el jefe de campaña del Distrito Nacional, especialmente de Johnny Ventura. César, muy buenos días, don Ramón, Jacqueline, gracias por tenernos aquí. Ya es un placer y una tradición venir aquí a conversar con ustedes y con los distinguidos televidentes que nos ven a través de los medios electrónicos. ¿Cómo no? Gracias, César. César, ¿cómo ve la Fuerza del Pueblo la actual situación? Vimos el discurso del doctor Leonel Fernández. Uno lo que lee en las redes es, Leonel tenía la razón, Leonel tenía la razón. Pero, sí, ¿cómo ven ustedes el panorama a la luz del comunicado que ustedes enviaron ayer a la Junta, la respuesta de la Junta, la reunión en el día de hoy? Mira, yo quisiera iniciar con el discurso del doctor Fernández del domingo. ¿Qué dijo el doctor Fernández el domingo? Primero, puso en evidencia lo que él venía denunciando y la Fuerza del Pueblo desde previo al 6 de octubre. Hizo un pequeño recuento sobre la deficiencia del voto automatizado, tanto que él insistió en las auditorías, la propia Junta que se desdijo cuando emite una resolución en febrero del año pasado y ella misma no cumple esa resolución que era realizar las auditorías, los controles, etcétera. Bueno, ya sabemos y se demostró y le costó 8.000 millones de pesos a los dominicanos, más lo que costó las primarias, saber que el voto automatizado era vulnerable. Y el único que lo defendió fue el presidente Fernández. Ahora hay unos políticos y candidatos presidenciales simpáticos que se quieren subir en ese discurso, pero ¿por qué no lo asumieron en el momento? De hecho, el mismo partido de gobierno se contradice cuando decía que nosotros estábamos desacreditando la Junta y ahora ellos son los que están desacreditando la Junta. Ahora el presidente es un irresponsable. Ahora el presidente es un irresponsable. Pero en fin, el presidente Fernández el domingo, ¿qué hace él? Básicamente él llama un diálogo, que es lo correcto. En medio de una crisis, tenemos una crisis seria, primera vez en la historia republicana que se suspenden unas elecciones nacionales y como que aquí no pasó nada. La alegría y la ligereza del magistrado Castaño, vamos a llamar unas elecciones y se terminó y no pasó nada y no hay culpables. Yo señalo que lo que está ocurriendo con el caso de la Junta es como que hubo un robo en un banco y la policía en vez de ir al banco a investigar está yendo a un supermercado que queda a 5 esquinas. Porque, ¿qué tiene que ver el infeliz técnico de Claro y el otro coronel que no tiene nada que ver? De hecho, ya fueron puestos en libertad precisamente porque no tienen nada que ver. Pero, perdón, porque tú tienes unas imágenes y ayer en un programa María Cela Álvarez denunciaba que había sido golpeado. Escuché temprano que había sido golpeado y recibí las imágenes, se las compartí a ustedes. Mira, ahí tenemos las imágenes, Vamos director. A ver si las suben. El señor Regalado aparece en una clínica, no sabemos en cuál es, dicen algunos que es el Centro Médico Moderno, pero evidentemente está como en una mesa de rayos X donde le están haciendo placas. Su abogado dijo esta mañana por la radio que tenía una fractura en una pierna. Hay que esperar el informe médico a ver si eso es cierto. Lo que sí es seguro, que la policía lo confirmó. ¿Y en qué circunstancias se produjo? Que la policía lo despachó y él le solicitó a la policía que lo llevaran a la clínica. Y así lo dijo el vocero de la policía hace un rato. Pero en resumen, esta crisis yo creo que, igual que como ustedes saludaron a los jóvenes entendieron que hay una crisis. O sea, la sociedad no lo había entendido y obviamente como el gobierno controla los medios electrónicos y tiene una cantidad de voceros que quisieron invertir lo que ocurrió el domingo, la gente como que no lo entendió. Esos jóvenes sí lo entendieron y estaban claros y estaban esperando este momento para elevar su voz y aprovecho este medio para solidarizarme con ellos y para apoyarlos en la lucha que ellos están defendiendo, que es nuestra lucha, que es la defensa de la democracia. Entonces, ¿qué debió ocurrir el lunes? El liderazgo nacional, no solo el liderazgo político, porque una crisis electoral que se puede convertir en una crisis política afecta la economía, afecta la estabilidad del país. Entonces el liderazgo nacional del país, todo. Y la imagen, por supuesto. El liderazgo nacional, reunirse. Bueno, aquí tenemos una crisis política. Buscarle primero una salida política
y luego a la salida política buscarle una salida jurídica. ¿Por qué? Porque hay sí una condición sine qua non, que es el 24 de abril, que es la juramentación de los nuevos alcaldes. Pero previo a ese 24 de abril, usted puede realizar las elecciones municipales en cualquier momento. Pero basado en lo que se basó el magistrado Guzmán, que es en la ley 1519 de régimen electoral, el artículo 260 que demanda de anulación, y fíjense que él nunca utiliza el término anulación, él utiliza el término suspensión, lo cual es incorrecto, la ley no lo establece. En el 260 que habla, la anulación que se contempla es la anulación en una junta municipal. Es decir, si en una junta municipal se impugna una elección y se anula, y es sancionada por el Tribunal Superior Electoral, sí tiene un mandato de hacerse en 30 días, pero en ningún caso la ley habla de la anulación general de unas elecciones. Entonces lo correcto era consultar, una vez una salida política consensuada, en la que yo pienso, César Fernández, no ya como fuerza del pueblo, que en ese acuerdo político había que sustituir a la Junta, definitivamente. Si yo hubiera participado en un acuerdo político, propongo sustituir la Junta y designar 2 miembros del partido de gobierno y aliados, 2 miembros de los partidos de oposición y aliados y un miembro de la sociedad civil. Y ahí todo el mundo se iba a sentir representado en una junta que pudo ser provisional. Pero aquí hay un protocolo, a manejar el Senado. Exacto, para que eso pudiera ocurrir. Estamos hablando que está involucrado el partido de gobierno, que está inmerso en la crisis también. Por eso hablé de un pacto político, de un acuerdo político. Pero ya eso no va, eso parece que ya no va a ser. Eso no va hasta ahora, porque está más que demostrado. Ahí están las imágenes de regalado. De regalado, exacto. Eso fue esta mañana, cuando él llegó al centro médico que hace referencia a su abogado. Ahí está en la mesa de rayos X, aparentemente con una pierna rota. Dice la Policía Nacional que no fue torturado de la forma que él dijo. Hay que saber entender, señores. Suerte que no lo ahorcaron como al abogado. Él no fue torturado como él dijo, pero entonces parece que lo torturaron de otra forma. Pero bueno, en fin, el tema es que esa Junta Central Electoral, al cual como hombres y mujeres le tengo muchísimo respeto a los magistrados y a las damas que están ahí, pero obviamente han demostrado incapacidad de administrar un proceso electoral. O son incapaces o son cómplices del gobierno que ha querido torpedear 2 elecciones, las del 6 de octubre y las del 16 de febrero. Entonces, esa Junta se ha propuesto, el doctor Fernández propone un grupo de notables que los acompañe, pero debe ser más allá, porque, por ejemplo, el director de elecciones, el subdirector de elecciones, el director de informática y el subdirector de informática no deben estar ahí, porque ahí fue que se originó el problema. Y además ellos le mintieron al Pleno cuando el sábado le dicen que estaba todo bien y que cuando aparece el error, que ellos tenían la capacidad de resolverlo, y no fue así. Y abrieron las elecciones sabiendo el magistrado y el Pleno de la Junta que había desperfectos técnicos. O sea, tuvieron el tupé de abrir unas elecciones nacionales sabiendo que eso podía pasar. Fíjense que no resistió más que 2 horas de que llovieran las denuncias por el país. Si no hubiéramos tenido la OEA y el IFES aquí presionando permanentemente a la Junta, quizás el plan de Palacio se hubiera dado el domingo, que era aparecer como el gran ganador de las elecciones, superar los 106 alcaldías que tienen y enfocarse ya en hacer otra trampa más, otro fraude más electrónico de cara al 17 de mayo. César, entonces ustedes no descartan que el tema haya sido un fallo técnico, sino un sabotaje, un intento de fraude. Eso es interesantísimo, don Ramón. Parte de la novela que vende la cúpula de Palacio, que es un sabotaje. El término sabotaje es muy sencillo. Hay un sabotaje eléctrico, es decir, alguien cortó la energía para que no hubieran elecciones, alguien impidió el libre acceso de los ciudadanos para ir a votar, o de los funcionarios de mesas, o alguien evitó que los equipos entraran, o alguien le echó agua a los equipos, le cortó los cables, o alguien incendió un recinto de votación. Ninguna de esas, como otras tantas posibilidades, no ocurrió. O sea, no se saboteó ni el sistema ni el proceso. Lo que aquí hubo fue un intento fallido de fraude.
un fraude que al estar tan mal montado... César, ustedes descartan fallas técnicas involuntarias. Pero es que no hay falla técnica involuntaria. Yo tengo imágenes ahí de San Francisco de Macorís, donde llegaron unos personeros a las 11 de la noche, armados, y obligaron a la policía electoral, luego de recibir una llamada de un comandante, que me reservo el nombre, y dijo, ábrele la puerta a esa gente. Le abrieron la puerta, y yo quiero que ustedes vean la facha de las personas que fueron, pullaron los equipos, es decir, le pusieron dispositivos, prendieron los equipos, hicieron cambios. Y eso ocurrió en múltiples municipios, precisamente, y qué raro, en los municipios que eso ocurrió eran en todo lo que daba ganador al PRM, como en sus alcaldías, que es lo que habló Luis Abinader. Entonces, evidentemente no hay ningún tipo de boicot, ni de intento de que no ocurrieran las elecciones. Es un fraude que mal montado y, obviamente, con mucha vigilancia. La gente estaba en los pueblos esperando. La gente estaba vigilando los centros de votación. Y cuando llegaban, se detuvieron en muchos sitios, tuvieron que retirarse, porque la gente los enfrentó. La gente estaba esperando esa trampa que quería hacer la cúpula de Palacio este domingo 16 de febrero. Vamos a una breve pausa, César Fernández, con tu permiso y los amables televidentes. Seguimos porque todavía hay muchas cosas que explorar con esta desgracia que ocurrió el pasado domingo contra la democracia. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el ingeniero César Fernández. Él es miembro de la dirección ejecutiva del partido Fuerza del Pueblo. César, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen con la reunión convocada por la Junta Central Electoral a las 10 de la mañana del día de hoy? Bueno, como bien señalamos, el día domingo, previo a anularse las elecciones municipales, el magistrado convocó a los delegados, tanto políticos como técnicos, y conversó en un video que él mandó a filtrar, que eso no fue que se filtró, es un video expresamente mandado a filtrar para que vean que él es un demócrata, que él participó, pero no sé por qué no se filtró un video cuando ellos tomaron la decisión unilateral de convocar la elección en 30 días. Lo correcto era llamar a los delegados y decirle, miren, hay una fecha posible, vamos a ver si ustedes están de acuerdo y cuáles son las condiciones, si se van a imprimir más boletas, si se van a usar de las boletas que quedaron, cuántas boletas quedaron, cuál es la logística, cómo se va a hacer. Eso no se hizo. Entonces, los partidos de oposición, 14 partidos, ayer exigieron esa reunión y dice él en un comunicado que ya ellos habían tomado la decisión de convocarlo para hoy. Pero sabemos que no es así. Pero ustedes están de acuerdo, ingeniero, de que las elecciones sean el 15 de marzo. No estamos de acuerdo en que deben haber elecciones. Ahora, pero no el 15 de marzo. La fecha hay que, vamos a decir, no negociarla, sino que hay que establecerla de acuerdo a los parámetros posibles de realizarlas. Porque como te mencionaba, hay un sinnúmero de acciones que hay que hacer. De tareas. Acuérdate que los calendarios electorales inician un año antes de las elecciones. Entonces, tú decir que en 30 días, sin hacer un cálculo, sin hacer un ejercicio de lo que va a pasar, entonces nos va a llevar a atropellar también estas elecciones del voto manual. ¿Cómo se va a transmitir los resultados? ¿Cómo se van a contar los votos? Volveremos a actas y palitos. Usaremos los escáneres. ¿Dónde están los escáneres de Roberto Rosario? O sea, toda esa información hay que estudiarla. Y ahí establecer una fecha que, como usted decía, la Constitución lo único que exige es que sea separada de la presidencial y que los alcaldes se juramenten el 24 de abril. Ese es el único requisito que tenemos. Es decir, que a lo que obliga o manda la Constitución es que hagamos esas elecciones antes del 24 de abril y los alcaldes se juramenten. Entonces eso hay que verlo con detenimiento. No es que nosotros queramos o no queramos la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo lo que quiere, y los partidos opositores que nos acompañan en esta lucha, que haya unas elecciones correctas y con garantías democráticas, porque si no las protestas no terminarán. ¿Entiendes? Entonces yo lo que veo, desde mi humilde punto de vista, es que la novela brasileña terminó. La novela brasileña que empezó en el año 2012, engañando a este pueblo, con el maletín lleno de facturas, con que se vendió la Barrigol, déficit fiscal. Con el déficit fiscal, con que Funglode era un centro de lavado de activos, con que el 4% de ser una lucha social se convirtió en el programa
más corruptos del gobierno, que la visita sorpresa lo que han hecho es llevar desempleo al campo. Entonces, esa gran novela que construyó un señor que está en custodia federal en Brasil, se terminó. Ahora, con esta elección del 16 de febrero, querían seguir engañando al pueblo y no lo han podido hacer, ni lo van a hacer. El pueblo está ahí, ya está en las calles. Y yo entiendo que los líderes políticos deben ya sumarse a esa lucha lo antes posible para exigir las garantías que tanto han costado a nuestra democracia. Es el único país que ha involucionado en la democracia. La República Dominicana es increíble. En más de 50 años de ejercicio democrático es la primera vez que se anulan unas elecciones y no pasa nada. Entonces yo entiendo que ya basta. César, lógicamente la posposición de un mes beneficia al gobierno porque tiene todo el dinero del mundo. Ayer decía en la Cámara de Diputados Farideh Raful que ella estaba exhausta. Es decir, la oposición no cuenta con los recursos para un mes más de campaña municipal y además afrontar lo que viene, que es la congresual y la presidencial. Entonces, eso crea un desequilibrio, eso crea una iniquidad. Parte de la jugada, como yo la veo, es que llamar a elecciones en 30 días, y precisamente es muy curioso que antes de que la Junta resolutara ayer sobre el llamado a esas elecciones en 30 días, momentos antes, un buen amigo, asistente del presidente de la Robert República, de la Cruz, Robert, tuiteó que había que hacer elecciones en 30 días y de repente la Junta lo dice. Es una coincidencia que no sé, parece extraña. Pero el tema es que, como bien señalas, ahora el presidente de la República en su discurso reciente dijo que los fondos estarán disponibles para la Junta. Ayer Donald Guerrero dijo, estamos viendo de dónde vamos a mover en el presupuesto para los recursos de la Junta. Y fíjate a lo que yo me refería con los 30 días, Jacqueline. Dice Donald ayer, la Junta no ha dicho cuáles son sus necesidades y requisitos económicos para las elecciones, pero sin embargo llamaron a elecciones. O sea, ni siquiera han hecho un presupuesto, ni un planteamiento de necesidades, pero están llamando a elecciones. O sea, mucho más irresponsable todavía de lo que han sido hasta ahora. Pero, César, si no hubieran dicho tampoco que había una fecha nueva para la celebración de las elecciones, eso hubiese sido muy criticado por ustedes también. Es que no, es que lo correcto era lo que hicieron hoy. Vamos a una audiencia y vamos a debatirlo, porque esta ley, la 1519, no obliga a la Junta en 24 horas a llamar a elecciones después que la anula, no lo obliga. De hecho, ni el lunes siquiera en la lo mañana menciona. debió haber ocurrido esa reunión. Ayer en la mañana, lo primero que tuvo que hacer era convocar a los delegados técnicos y políticos de los partidos en una audiencia pública, como va a ser hoy, y debatir ese tema. Y lo que saliera de ahí del consenso de los 27 partidos políticos que hay en la República Dominicana era lo correcto. Es decir, tú no descartas que esa fecha pueda ser cambiada luego de la reunión del día de hoy. No la descarto porque, como te decía, ni siquiera hay un presupuesto de las elecciones, ni siquiera saben cuántas boletas sobraron, ni siquiera se sabe. Pero esas no se pueden usar. Ahí voy. Esa boleta hay que quemarla. Ahí voy. Entonces, si se van a usar esas boletas, ¿cuáles son? ¿Cuál es el acta que se va a llenar? ¿Cómo se va a llenar el acta? ¿Cómo se va a transmitir la información? Pero ¿cómo era Vamos la entonces a manual? votar manual y a transmitir por un celular fraudulento, con el famoso QR otra vez. Entonces, son N situaciones que no se puede tomar la decisión a la ligera porque te llamaron del Palacio y te dijeron que tú tienes que convocar en 30 días. Esa es la historia. Esa es la historia. Entonces yo creo que si ha sido irresponsable la Junta hasta ahora, lo que está haciendo es dando pasos más hacia la irresponsabilidad. Porque ya que tú hiciste un tollo el 6 de octubre, ya que hiciste un tollazo, ya que te burlaste de este país, ya que gastaste un dineral de manera irresponsable del fisco, de los impuestos que todo el mundo paga, entonces por lo menos ahora trata de subsanar el asunto. Y si yo hubiera sido un magistrado de la Junta, yo hubiera renunciado. O hubiera sido director de informática, yo me voy, digo, mira señores, yo soy un tipo incapaz. Porque o soy parte de este fraude, o yo soy un tonto, que me pasan las cosas por entre los pies y no las veo. O sea, eso es lo que hay ahí no hay otra cosa. Y con esto, reitero, la moralidad de todos los funcionarios no la pongo en cuestionamiento. Entiendo que son gente honestas y serias,
que no se pueden prestar a O sea, hay un chanchullo. problema gerencial. ¿Es un problema de gerencia o un problema de complicidad? Una de las dos. O usted es cómplice o usted no tiene la capacidad de gerenciar. Y en ambos casos, si es cómplice debe irse y si no tiene la capacidad de gerenciar, también debe irse. Ahora, César, ¿hay armonía en los criterios y en los planteamientos que se le harán al Pleno y al presidente de la Junta en el día de hoy por parte de los partidos de oposición? Es correcto. Nuestros delegados técnicos y políticos, en la rueda de prensa que dieron ayer previo, se reunieron y más o menos trazaron pinceladas sobre hacia dónde quieren ir. Obviamente cada quien con sus particularidades, pero sí hay armonía en el bloque opositor 100% de cara a lo mejor para el país. Es decir, ¿hay armonía en que no se use la app de los celulares para transmitir? Eso no te lo sé decir porque la Junta no ha dicho cómo va a transmitir. Hoy ellos dirán, queremos transmitir con el app. No vamos a transmitir con app porque es lo mismo. Tú lo decías en tu comentario, Ramón, que sea boleta manual no quiere decir que el fraude se elimine. Lo que necesitamos es gente competente administrando el proceso electoral, eso es todo. Yo le decía a una persona en Twitter que estaba hablando tonterías, digo yo, pero el presidente Medina fue electo con boleta manual y transmisión de resultados por escáner y es un presidente electo constitucionalmente y totalmente legal y está ejerciendo su segundo periodo de manera correcta a través de esa elección. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la gerencia. Si no hay gerencia y hay negligencia en el manejo del proceso electoral, estaremos en el mismo sitio. Y con esa junta que está ahí, yo no espero un resultado diferente. Ahora, César, eso yo en lo personal. Si los miembros de la Junta deciden en el día de hoy, o en uno de estos días, que renuncian, ¿no se crea un vacío institucional? No, hay un suplente. Pero los suplentes son peores, son cuatro. Bueno, si se va el suplente y se busca otro. Yo te aseguro, si nosotros tomamos el teléfono y llamamos a Luis Abinader, Luis, consígueme un miembro posible, es más, 3, para elegir uno para la Junta Central Electoral con su suplente. Luis te lo da en 10 minutos. Si llamas al doctor Fernández de la Fuerza del Pueblo, en 10 minutos te dan posible candidato a la Fuerza del Pueblo. El gobierno por igual. Y si llamas a la sociedad civil, al CONEP, a las iglesias, a todo lo que tiene que ver con sociedad civil, denos un representante, en 10 minutos te lo dan. Eso baja al Senado, una sesión especial, extraordinaria, y ahí está la nueva Junta. Y vamos a tirar para adelante. Y vamos a darle apoyo a esa nueva Junta. ¿Y qué? Nosotros vamos a estar representados, la oposición, pero también va a estar representado el gobierno, pero estará representada la sociedad. Ahí nadie le va a jugar sucio a nadie. ¿Y tú crees que el gobierno va a ceder eso? Tiene Bueno, que ustedes señalan que hizo fraude en octubre, tiene hizo fraude ahora. Ahí eso ellos cederían si esta crisis se agrava. Pero como ellos quieren disfrazar la crisis, como que no pasó nada, y en complicidad con la Junta Central, no pasó nada, entonces no hay crisis. Yo entiendo que esta crisis se va a agravar y cuando esté en el momento más álgido, entonces ahí el gobierno va a querer negociar. Y te digo algo, te lo digo desde ahora, una jugada del presidente de la República va a ser, en esa crisis, negociar su habilitación. ¿Y ustedes lo sacarían? ¿Cómo va a ser con la oposición? Espéralo. Cuando se tranque el juego, no hay recursos para los partidos de oposición ir a elecciones. La Junta tampoco tiene los recursos. Hay una crisis. Vamos a juntar las elecciones, habilítenme y está todo Pero resuelto. eso aquí menos le favorece al propio gobierno porque está en juego la imagen, el desempeño Jacqueline, y cómo terminar una Jacqueline, gestión. acuérdate que te hablé de una novela. Esa novela tiene ese guión que quiere terminar con eso. Te lo aseguro y escríbelo. César Fernández, muchísimas gracias por habernos brindado Gracias a usted. esta interesante entrevista. Continuamos, amables televidentes, vamos a hablar de una actividad importante para los jóvenes que quieren ingresar a las universidades. Quédense con nosotros.